Bueno, en esta ocasión vamos a hacer el análisis del libro, el tema cuando todo lo demás falle, haz otro sacrificio. Mi nombre es Moisés Anchapanta, soy del tercer semestre del Tecnológico Sucre de la carrera de contabilidad de la materia de microeconomía. Entonces vamos a empezar a hacer el análisis del libro. Vemos que cuando todo lo demás falle, debemos hacer otro sacrificio. En este momento vamos a hablar sobre la empresa de automóviles que estaba a cargo de Jacob. Vemos que este era un líder que tenía éxito. Vemos que Yacoca era un líder que sabía que tenía que hacer sacrificios para poder transformar una organización. Vemos que ellos, los líderes, deben estar dispuestos a hacer lo necesario a fin de avanzar al siguiente nivel. Vemos que Yacoca despidió 33 de los 35 presidentes en un periodo de 3 años, pero vemos que las cosas siguieron empeorando. Vemos que el país atravesaba una recesión terrible y las tasas de interés estaban más altas que nunca. Entonces los precios del petróleo se fueron a las nubes cuando el Shah de Irán fue dispuesto en 1979. A pesar de todo este trabajo, Yacoca parecía que la ley del sacrificio no estaba funcionando. Vemos que pasaron algunos otros eventos que hizo que este líder pensara que la ley del sacrificio no estaba funcionando. Vemos que él se esforzó más para reconstruir la compañía y contó con los mejores líderes en el negocio, muchos de los cuales ellos ya habían trabajado en la empresa Ford, eran jubilados de la empresa Ford. Entonces él se hizo de asociarse de estas personas, de unos líderes que ya tenían experiencia. Vemos que cortó todos los gastos que pudo y trabajó sobre los puntos más fuertes de la compañía. Pero incluso haciendo todos esos sacrificios vemos que no dieron resultados. Entonces, y Cheerleaders estaba al borde de la bancarrota. Entonces Yacoca tenía que enfrentar el sacrificio más grande de todos. Era tener que acudir al gobierno norteamericano para pedir unas garantías, o sea, él necesitaba inyectar un capital, necesitaba de préstamos, pero con los intereses estaban elevados. Vemos que en la Ford, Yacoca había adquirido una reputación de crítica durante el gobierno por su intervención en la empresa, de modo que cuando acudió al Congreso para solicitar ayuda, nadie le dio ayuda. Más bien vemos que ellos le empezaron a hablar y empezaron a hacer un tipo de bullying. Pero vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó. Vemos que en la mente del Congreso y de los medios de comunicación ellos habían pecado, ellos habían perdido el mercado y merecían ser castigados y fueron castigados duramente en las audiencias del Congreso. Ellos fueron expuestos ante el mundo como ejemplos vivos de todo lo errado en la industria norteamericana. Ellos fueron humillados en las páginas de los editoriales para no tener la decencia de rendir ni morir con dignidad, puesto que vemos que las esposas, los hijos eran el blanco de las bromas en los centros comerciales y en las escuelas. Ellos tenían que pagar un precio mucho más alto que el solo hecho de cerrar las puertas y retirarse. Era muy doloroso en ese momento para todas las familias que ellos eran víctimas de acoso, ellos eran víctimas de burlas por el simple hecho de no haber decidido morir con dignidad en la empresa. Pero vemos que ellos tuvieron un cambio muy positivo. Vemos que el tener que tragar su orgullo fue uno de esos sacrificios que ellos hicieron. Un sacrificio que los altos ejecutivos de las corporaciones habían hecho. Pero era un precio que tenían que pagar para salvar a la compañía. Por lo menos dice que uno de los sacrificios que se hizo en ese tiempo fue elogiar a la empresa. Vemos que Yacoca redujo su salario de $1 por año. En aquel momento dijo que el liderazgo significa dar el ejemplo. Cuando uno se encuentra en una posición de liderazgo, la gente está pendiente de todas las acciones que nosotros hacemos. Por eso, Yacoca dijo que el liderazgo se hace de predicar con el ejemplo. Después de tomar esta medida, pidió también que a otros funcionarios se les hiciera este mismo sacrificio y pidió que a los más altos ejecutivos de Cheerleaders rebajaran su salario en un 10%. Vemos que esto trajo grandes beneficios a la compañía.
Por eso en el 1982 Charles obtuvo un beneficio de 925 millones. Él fue el mejor año en toda su historia. En 1983 vemos que la compañía pudo pagar todos sus préstamos gracias a un pequeño sacrificio que ellos hicieron. Entonces, Charles vemos que ha seguido creciendo y ha tenido bastante éxito en la compañía y ha luchado por recuperar su lugar. Hoy vemos que mercado combinado en Estados Unidos y Canadá en más de un 16%. Entonces, como parte final o como enseñanza nos deja que nosotros debemos hacer sacrificios para poder lograr nuestros objetivos. Y también que el sacrificio que nosotros hagamos va a ser elogiado o va a ser visto por nuestras personas que van siguiendo nuestros caminos, nuestros pasos. Entonces, cuando todo lo que nosotros hagamos y falla, debemos hacer otro sacrificio o dar un extra más. Entonces, como nosotros podemos observar, el sacrificio que Yacoca hizo se ve reflejado en la actualidad. Vemos que Chrysler es una empresa multinacional que se dedica a la venta de los vehículos. Entonces vemos que el sacrificio que ellos hicieron obtuvo su resultado, porque cuando vemos que ya no estaba dando resultado, el sacrificio hizo un extra, dio un extra, y hoy vemos que su marca es una marca muy reconocida en Estados Unidos y Canadá, una empresa multinacional que nos deja como enseñanza que los objetivos se van a lograr siempre y cuando nosotros demos un extra. Eso ha sido el análisis de este tema. Muchas gracias por su atención.